Bueno, sí, ahora estamos transmitiendo, ¿ya? Hola compañeras y compañeros, estamos en una primera edición de Correos del Pueblo de Nuestra Dignidad. Somos un medio de comunicación popular al servicio de todas y todos ustedes, mujeres, jóvenes, trabajadoras, pobladoras. Queremos enviar un saludo afectuoso a aquellas pobladoras en las ollas que están dando cara en las ollas comunes y que levantan el país en estos tiempos en que el hambre acecha en nuestras espaldas. También queremos enviar un saludo a trabajadoras y trabajadores del área de salud que están dándolo todo para cuidar a nuestro pueblo en este contexto de pandemia. Estamos con Sebastián, compañero del Pueblo a Pueblo Chile, una organización de abastecimiento popular que en estos tiempos de pandemia, de crisis, y a partir de octubre en adelante ha comenzado una red de abastecimiento popular entre distintas organizaciones de la ciudad de Santiago. Hola, hola. En unos minutos más vamos a empezar con la entrevista. Les vamos a presentar una cápsula introductoria y vamos a desarrollar la entrevista en función de las preguntas que vayan surgiendo, tanto de acá como de las preguntas que ustedes comenten en nuestro fanpage. Nuestro país es un verdadero oasis. Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta. A ver, espéreme, están protestando contra el alcalde. Contra el alcalde Sabinelo, sí, ¿por qué? Reprímalo. Sí, ya, no. ¿Para qué decir eso? Pero si lo dijo usted. Ya lo dijo. Lo dijo usted. Pero mande, Intendente, pero... No, perdón, para el pueblo trabajador, Las vecinas. y las que luchan sin temor. Somos una organización productiva que trabaja bajo el objetivo de avanzar hacia la alimentación soberana del pueblo y sus comunidades organizadas, por lo cual constituimos esta red pueblo a pueblo que viene a enlazar directamente al pueblo productor de alimentos y al pueblo consumidor organizado, de forma paralela e independiente a los mercados de alimentos ya existentes. Apostamos a superar esta relación de mercado de los alimentos basado en relaciones de poder y especulaciones de los grandes comerciantes y centros de distribución. Y cómo, bueno, a través de la organización de las comunidades del campo y la ciudad, que también nos vienen a permitir transitar hacia la consolidación de una red económica popular y solidaria. Apareció esta nueva red que es el Pueblo a Pueblo y que ha sido un gran trampolín para poder acceder a la producción directa de vegetales principalmente. Esta ya es nuestra tercera compra como casa y saludamos este tipo de instancias que se levantan en relación a
poder darle cara y darle frente a todo el llamado en general que se está haciendo a organizar no solamente en nuestra casa, encerrados, encerradas, y en este momento somos varias personas las que tratamos de gestionar otras formas de poder solidarizar, sobre todo con algo tan importante que es la comida. Nos ponemos en contacto con los productores que son parte de esta red para conocer la disponibilidad de los productos, precios y fechas de entrega. Posterior a eso, elaboramos la lista de productos y la difundimos entre los y las responsables de las comisiones de abastecimiento de cada organización, quienes organizan las necesidades de cada espacio y o territorio. Luego viene el proceso de recopilación de pedidos, que a su vez se organizan por zonas y diferentes días de despacho. Para el día de entrega contamos con varios puntos de distribución a lo largo de Santiago, en donde las organizaciones van a hacer retiro de sus productos para posteriormente encargarse de su distribución. Nosotros distribuimos verduras, frutas y hortalizas provenientes directamente desde el cultivo de los productores y productoras, en función de las temporadas, las cosechas y disponibilidad de cada producto hacia las comunidades organizadas en los territorios, como por ejemplo redes de abastecimiento, asambleas territoriales, cooperativas y organizaciones populares y territoriales en general. Impulsamos que el proceso de alimentación de las comunidades sea realizado, gestionado y controlado por las propias organizaciones del pueblo, desde la producción de alimentos, la distribución y el abastecimiento con un enfoque territorial y autogestionado. Nos ha parecido una muy buena experiencia que ha apoyado lo que estábamos haciendo desde la canasta, de la compra de abarrotes y alimentos, y nos ha apoyado también nuestra economía familiar para comprar las verduras de forma más cercana a nuestra casa, y también cooperando con los productores directos de Rinconada de Maipú y La Pintana. Pueblo me enseñó a vivir. Si no fuera por ustedes no estaría aquí. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que aprendí, de dónde vengo y pa' dónde voy. Se lo debo a ustedes, mis amigos, quieren mi pedazo de tierra, mi sueño rebelde. Mi pueblo me enseñó a vivir. Si no fuera por ustedes no estaría aquí. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que aprendí, de dónde vengo y pa' dónde voy. Se lo debo a ustedes, mis amigos, quieren mi pedazo de tierra, mi sueño rebelde. Bueno, después de esa cápsula introductoria en la que se nos presenta el Pueblo a Pueblo, la Organización de Abastecimiento y Economía Popular, vamos a pasar con Sebastián, con quien vamos a tener una breve entrevista que nos va a contextualizar un poco y a explicar de mejor manera cómo se ha desarrollado el trabajo del Pueblo a Pueblo en este periodo desde octubre en adelante. Hola, compañera. La primera pregunta. La primera dice así: ¿cómo nace esta iniciativa de trabajo del Pueblo a Pueblo? Bueno, el origen de nosotros, de todos los integrantes, o casi todos los integrantes de Pueblo a Pueblo, venimos principalmente de la red de abastecimiento La Canasta, ya que es una red de abastecimiento que lleva ya más o menos 4 años de funcionamiento, una red constituida por varias cooperativas de la Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol y otras organizaciones territoriales y populares. Nosotros aquí es donde un poco aprendimos la importancia política de la red de abastecimiento, comprendimos el funcionamiento, entendimos las herramientas y las metodologías, ¿cierto? La forma de gestión, y ahí es donde ganamos la experiencia y conocimos este mundo. Fue donde
nos iniciamos y empezamos a detectar ciertas necesidades o nuevos ejes que teníamos que abordar, que abrir. Ahí es donde surge, digamos, donde nosotros vimos, porque la canasta era de alimentos, digamos, no perecibles. Entonces nosotros teníamos la necesidad de ver y avanzar hacia la distribución, ¿cierto?, de verdura, de fruta y hortalizas, como se decía en la cápsula inicial. Ahí fue donde nosotros entonces empezamos y dijimos, bueno, empecemos a armar otra red, empecemos a avanzar en este tema y empezamos a conocer este mundo, digamos, de la distribución de alimentos, primero conociendo los principales centros de logística y distribución, de Santiago al menos, que nos dimos cuenta que Los Valledor, ¿cierto?, y La Vega justamente son quienes concentran prácticamente toda la distribución de alimentos de Santiago, en este caso, de las grandes ciudades. Y ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a conocer un poco y dialogar con quienes producen el alimento para nuestras mesas, quiénes son los que están cultivando, produciendo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta y dijimos, bueno, en verdad lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos es hacia la construcción de una red económica y popular y solidaria entre los productores del alimento y los consumidores organizados de dichos productos. Un poco saltándonos y tratando de dejar la dependencia que tenemos hacia esos grandes centros de distribución y de control del alimento en las ciudades, ¿no?, que están principalmente controlados por, digamos, camiones, camioneros o grandes gremios que son los que compran y después especulan y venden en la grande distribución, que es donde llegan después los feriantes, almacenes, distribuidores, etc. Ahí es donde surge la red pueblo a pueblo, ¿cierto?, como una red, repito, entre el pueblo productor de alimentos y el pueblo consumidor organizado, con la intención de asegurar el consumo, asegurar el abastecimiento mínimo y necesario de las familias y también asegurar la producción de alimentos y que los productores puedan vender de buena forma, de forma justa, su producción y su trabajo también. O sea, ahí se detecta la necesidad de la alimentación y la necesidad política también de salir y dejar esta dependencia que hay de los grandes comerciantes y grandes controladores del alimento. ¿Con qué desafíos se encontraron inicialmente cuando comenzaron el trabajo del pueblo a pueblo? O sea, los desafíos yo creo que fueron más o menos en tres ejes importantes. El primer desafío o el primer momento es conocer a los productores de alimentos. ¿Quiénes son los que están produciendo? Que para nosotros, que somos de la ciudad, citadinos, era un desafío, un terreno desconocido. Entonces fue lo primero que empezamos a hacer, el conocer, el mapear, el contactar organizaciones, el entender el mundo del campo, el entender, como decíamos, la relación de dependencia y de poder que se genera en los grandes distribuidores de los alimentos en las ciudades. Entonces, y construir las confianzas, ¿no?, y los lazos con los productores. Ese es un eje importantísimo donde creíamos que ya estamos avanzando y que es un trabajo que creemos que hay que seguir avanzando de forma profunda. Por otro lado, también era organizar y ampliar sostenidamente como el abastecimiento hacia las comunidades organizadas. O sea, fue primero también mapear dónde están las comunidades organizadas que están haciendo abastecimiento o que podían hacer abastecimiento, donde, como la misma red La Canasta, como la red de distribución que empezaron a constituirse en las asambleas territoriales o las mismas asambleas, otro tipo de organizaciones populares, territoriales, a las cuales nosotros fuimos contactando, fuimos ofreciéndoles traer la producción de alimentos desde los productores a sus organizaciones ya funcionales, ya andando, que son las que hacen la distribución autogestionaria última en el territorio y comunitaria, digamos, de sus mismas comunidades organizadas.
Entonces, tanto el contacto, el armar la red, el comprender, el mostrar este proyecto, que finalmente es una red de enlace entre todos los actores, productores, consumidores, logísticos, distribuidores. Y el tercer desafío también es un desafío grande de logística e infraestructura que requiere hacer todo esto. Desde los vehículos, desde las bodegas, las pesas, las cajas, el cómo hacerlo. O sea, donde ahí de nuevo cumplieron un rol fundamental, digamos, las organizaciones populares de donde venimos, que venimos de antes, como Conergia, como compañeros de la Asamblea Territorial de Pudahuel, donde uno pone un vehículo, otros tenían otro vehículo, otros tenían redes más con los productores, y ahí logramos ir armando y consolidando los mínimos necesarios en infraestructura para poder avanzar, más las colaboraciones, digamos, de la red de compañeros y compañeras con la cual hace muchos años estamos construyendo, son los que permiten y permitieron que esto funcione. Porque si las redes de abastecimiento o las organizaciones de abastecimiento no funcionan en sus territorios, el pueblo a pueblo tampoco funciona. O sea, nosotros lo que hacemos es proveer para que ellos puedan distribuir, ¿no? Y abarcando masa, abarcando volumen, asegurándole a los productores con los que estamos trabajando y acercándonos de asegurarles su compra de forma justa, porque nos dimos cuenta, como les comentaba, que los que distribuyen el alimento son los que son, en estos grandes camiones, en estos grandes comerciantes, son los que son capaces de hasta controlar los precios y fijarle los precios a los productores de cuánto vale su producción en función del poder que ellos tienen de compra. Entonces creemos y nos dimos cuenta que el entrar en una lógica de red económica popular y solidaria, podemos mejorar las condiciones tanto de los productores como de los mismos consumidores, ¿se entiende? Esa es más o menos la lógica que estamos tratando de ir armando. En relación a esta red que se va armando de organizaciones que trabajan y confluyen en el proyecto del pueblo a pueblo, ¿de qué manera se han abordado los roles y responsabilidades de sus equipos de trabajo? Eso tiene que ver principalmente como con los desafíos que fuimos encontrando. O sea, hay compañeros y compañeras que tienen que ver mucho más con el rol de los productores, de contactarlos, de irlos a buscar, a visitar, de explicarles el proyecto. No somos un comerciante más ni un intermediario más, sino que somos una red de familias que está atrás de organización. Entonces ahí tenemos un eje de trabajo y de responsabilidad importante. Otro es el que tiene que ver con la red de las comunidades organizadas, que son las que se abastecen a partir de acá, ¿no? Que es todo también el mapeo, el contacto, la logística, el hacer coincidir los tiempos de despacho, del hacer confluir varias organizaciones a un punto a la misma hora para que podamos entregar ahí y las organizaciones llevarse a sus diversos lados, ¿no? Tenemos otro lado, otro eje también de tareas, que son las administrativas, las de finanzas, porque esto también logra generar puestos de trabajo, eso es súper importante. O sea, también es una unidad productiva, porque nos dimos cuenta que para poder lograr esto que queríamos hacer no nos servía solo trabajando voluntariamente un día por aquí, otro día por acá, sino que armándolo como estructura y unidad productiva autogestionaria, ¿no? Y por otro lado ya tenemos el área mucho más de operaciones, de gestión, de la logística, de cómo vamos distribuyendo los vehículos, los choferes, los repartos, las compras, etcétera. Cada uno de ellas con sus distintas responsabilidades y como unidad productiva vamos confluyendo y organizando en general todo el proceso. Muchas gracias por la respuesta, compas. Queda súper claro el formato de organización que han adoptado dentro de la conformación de su equipo de trabajo, donde se nota harto equipo, harta responsabilidad, y se agradece en este contexto que organizaciones que trabajen en función del abastecimiento para nuestro pueblo. Saludamos a compañeras, compañeros que se estén conectando. Ahí saludamos a Patricio Canales, Cecilia Flores, Elizabeth Juanola Soria. Vamos a pasar a la siguiente sección que tiene relación con
¿cómo han abordado en este contexto de propagación del virus COVID-19 la manera en la que se han organizado desde el pueblo a pueblo? ¿De qué manera este contexto incidió en el desarrollo de su trabajo? Fue importante, en verdad, el COVID, porque nosotros este era un proyecto que teníamos hace un tiempo, hace un par de meses ya, que nos veníamos imaginando o pensando cómo hacerlo o no hacerlo, que por diversas razones no lo podíamos llevar a cabo, o teníamos alguno que otro problema. Cuando nos dimos cuenta que se venía encima lo del COVID, y que un poco nadie sabía qué iba a significar eso, pero cuando ya estaba o iba a entrar, fue cuando dijimos, bueno, ahora o nunca, lo que hay que hacerlo. Y después del primer, digamos, como reacción, que un poco guardarse, qué sé yo, después fue, bueno, no podemos quedar guardados, sino que hay que salir tomando las precauciones, medidas, y darle. Ahora más que nunca, como le digo. Y nos dimos cuenta que, claro, que fue una muy buena decisión, porque justamente el contexto lo ameritaba, porque evitábamos también los desplazamientos, evitábamos también las exposiciones del resto de la gente y de las comunidades, y nosotros si éramos capaces de un grupo reducido de tomar las medidas sanitarias correspondientes y bueno, y aprender y avanzar en ello. De hecho, salió un esfuerzo muy interesante, que salió, por ejemplo, manuales colaborativos entre organizaciones de abastecimiento y asambleas sobre el manejo de alimentos en este contexto COVID, por ejemplo, se elaboró en conjunto. O sea, herramienta bien importante. Por lo que de una u otra forma, como decía, fue justo a tiempo y sirvió mucho para justamente el nexo, el lazo de iniciativas, de formas, de ideas que ya estaban andando. ¿Qué otros elementos del contexto le jugaron en contra, además de la propagación del coronavirus? Yo creo que algo que siempre juega en contra, que es una gran diferencia, que es la que nosotros estamos postando, es la especulación. La especulación justamente del mercado del alimento, de los intermediarios, de las grandes comerciantes. De hecho, cuando empezó el coronavirus, la especulación que hubo con los alimentos fue altísima. O sea, cómo se dispararon los precios de cada uno de los productos. O sea, nosotros veníamos empezando y quedamos impactados de esos cambios porque llegó el bicho nomás. Entonces, claro, ahí fue cuando nosotros empezamos a entender dónde era que teníamos que meternos y un poco en la gran diferencia al mercado de alimentos, que lo que nosotros hacemos es una red económica planificada, organizada, ¿no? A partir del requerimiento que tiene el territorio de alimento, y ese requerimiento nosotros lo vamos a buscar ¿cierto? Los productores a partir, ¿cierto? De la disponibilidad, de las cosechas, de las temporadas, de los tiempos, etc. Entonces, eso es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? Pero como también hay cosas que juegan en contra, yo creo que también hay cosas que juegan a favor, que es importante recalcar y que también nosotros nos dimos cuenta. Y lo que nos jugó mucho a favor fue todo lo que quedó del estallido de octubre y todo el proceso de rebelión popular que hubo en octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? Porque al menos acá en Santiago empezó un auge de las redes de abastecimiento territoriales. Se reactivó la organización territorial, se activaron las asambleas, se empezaron a levantar y a conversar de las redes de abastecimiento. Entonces todo el entramado que surgió o que despertó o que se articuló en esos meses de revuelta, para nosotros fueron muy importantes. Fue muy importante ya avanzar sobre eso y la solidaridad que se generó ahí fue muy grande, muy grande. Como que se entendió rápidamente el trasfondo tanto político como alimenticio del proyecto Pueblo a Pueblo, de la red Pueblo a Pueblo. Cuando hablas de una economía planificada y no de especulación, ¿a qué te refieres con eso? ¿Y de qué manera el pueblo a pueblo le da relevancia a una economía planificada? Claro, porque lo que les comentaba, o sea, por ejemplo, son
son los grandes distribuidores o camioneros los que pueden llegar a ponerle los precios a los productores de cuánto vale su producción de lechuga, de pimentones, de zapallo italiano, en torno de qué es lo que está pasando o va a pasar o puede llegar a pasar a nivel país. Y si ese productor no le compra su producción, o sea, ese intermediario no le compra a ese productor, el productor puede quedarse y perder la producción. Entonces, la especulación y el poder que tiene a partir de la especulación de una oferta y una demanda no planificado, una oferta y una demanda, que eso es el mercado, autorregulado supuestamente, esa condición que se genera ahí, nosotros un poco la tratamos de palear y nos tratamos de sobreponer a ella, llegando donde los productores diciendo, bueno, mira, nosotros, o sea, organizadamente vamos a necesitar cada 2 semanas 100 sacos de papa, 200 sacos de cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo podemos ajustar precios a partir de los volúmenes, precios que pueden ser hasta más altos de los que le ofrecen los principales distribuidores y que también sigan siendo más económicos que hasta la misma feria, por todo el canal de ganancia y de especulación que se va dando en el camino y que son los que más ganan los intermediarios que dan en el camino. ¿Se entiende? Entonces, cómo a partir de la necesidad concreta, ya no de un territorio, sino que de toda la red de territorios, lo cual nos genera un volumen importante, grande, nosotros vamos con ese volumen ante los productores y vemos cómo podemos llegar a estabilizar esta red económica y popular y solidaria. Estamos en ese proceso. Todavía esto está creciendo, todavía esto se está formando, pero apostamos a construir eso, y eso lo podemos construir con organización, con volumen y con diálogo entre los actores. Eso es muy importante, diálogo y ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas, de satisfacer la necesidad del productor y la necesidad de nosotros, las comunidades organizadas que consumimos, de forma organizada, de forma justa y de forma digna. Haciendo un recuento de los modos de trabajo que han adoptado desde el pueblo a pueblo, ¿cuáles son los desafíos que ustedes proyectan de este contexto en adelante? Entendiendo también que, por ejemplo, la crisis está inminente, se está visibilizando la organización a través de, por ejemplo, las ollas comunes en los territorios de las poblaciones en Santiago, por ejemplo, el Bosque, La Pintana también. ¿De qué manera este nuevo desafío de abastecimiento en un contexto en que el hambre está siendo acecho a nuestro pueblo, a nuestras poblaciones y territorios, de qué manera el pueblo a pueblo logra adoptar esto como un desafío nuevo? Además de todas las diferencias o dificultades que han habido a partir del inicio del coronavirus en Chile. Sí, o sea, el desafío es un poco avanzar en esta gran red económica y popular que crezca entre productores y comunidades organizadas de consumo. Y que crezca no significa que mueva más o menos recursos, o sea más grande o más pequeña. Que crezca significa que en verdad asegurar el alimento en la mayor cantidad de población y de comunidad organizada, al menos en nuestra región, que es donde estamos trabajando ahora, ¿ya? Asegurar el alimento. O sea, nosotros ya queda claro cómo ni el Estado está al servicio del aseguramiento de los alimentos de la familia, ni menos el mercado. Entonces ahí es donde vemos un poco el rol de las organizaciones populares, ¿cierto? Como otro sector que sí está funcionando en términos y que sí es quien va a cumplir o quien debiese estar al servicio del propio pueblo de cumplir las primeras necesidades, ¿cierto? Entonces ese es el principal desafío. Nosotros es avanzar en esta red, que es lo que necesitamos alimentarnos de esto, y por supuesto tener quienes puedan proveernos de todo este alimento. Entonces, para allá creemos nosotros, todo indica que económicamente se va a seguir muy complicado el escenario por varios meses,
Entonces, creemos que vamos por un buen camino en este sentido y sí podemos hacer aporte en términos de alimentación. Y de red organizada también. Ahora sí. ¿Cuál es el mensaje que ustedes como pueblo a pueblo buscan transmitir a pobladoras, trabajadoras, funcionarias y funcionarios de la salud? ¿Y cuál es el desafío también que buscan superar en conjunto con nuestro pueblo? Finalmente, ¿de qué manera buscamos, a pesar de toda la adversidad que hay, tirar para adelante? O sea, el mensaje es tratar de justamente en estos momentos aportar y hacernos cargo de la salud, como dice, del alimento, de nosotros mismos, o sea, de nosotros mismos, de nuestro mismo pueblo. Entender que el abastecimiento de alimentos es solo un eje muy importante, ¿cierto? De abordar como construcción organizativa y como germen de poder, ¿no? Que permita la reproducción de la vida de la gente, ¿ya? Independiente, repito, tanto a las intenciones o al comportamiento del mercado y del Estado, ¿ya? Entonces, sí, los que somos los que preferimos la vida, ¿no? La vida por sobre la economía. Entonces, un poco es entender de que nosotros estamos en el abastecimiento, como en este eje, pero que saludamos y creemos que el trabajo va justamente en la salud, ¿cierto? En el trabajo, en los territorios, en medios de comunicación. Y ahí saludo este esfuerzo que están haciendo, compañeros y compañeras, de dar a conocer y levantar estos esfuerzos organizativos que estamos haciendo, etcétera. Entonces, creemos que cada uno de estos esfuerzos organizativos, que para que se transformen y empiezan a comportarse como germen de poder, de un nuevo poder, de un otro poder popular, tenemos que satisfacer ahí las necesidades mínimas y necesarias de reproducción de la vida de nuestro pueblo. Y al menos nosotros hoy estamos dando la pelea en la alimentación y en las redes de abastecimiento. Vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que se vayan generando por el chat. Así que les invitamos a quienes nos estén viendo algunas preguntas que ustedes planteen. Aquí tenemos la pregunta de Malva Rosa, que dice: ¿cuáles son las posibilidades de que una alternativa como Pueblo a Pueblo y otras que han surgido en el transcurso de la revuelta y la pandemia, una proyección para hacer las transformaciones urgentes y necesarias más allá de la coyuntura actual? En lo concreto, ¿cómo les rayamos la cancha al enemigo y nos pegamos un salto como pueblo? O sea, las posibilidades son todas de que como pueblo nos vayamos haciendo cargo y construyendo nuestras propias organizaciones para ir satisfaciendo las propias necesidades de vida. El problema es que nosotros no tenemos ni el poder económico ni el poder político, ¿no? Que es lo que te hace mucho más fácil generar condiciones para poder avanzar en cada una de estas materias. Pero sí tenemos el poder del saber, del trabajo, de la solidaridad, de la comunidad y de la organización. Y con todo eso, sí que somos capaces de hacerlo y de avanzar. Ahora, sí creo que cuando logremos y cuando se avance y cuando las redes o vayan ocupando las redes, o sea, vayan ocupando la posición y la magnitud que vayan a tener, que lo van a tener,
Claro, ahí vamos a ver cómo, como decía ahí en la pregunta, cómo reaccionan las redes de los poderosos, del enemigo, no sé cómo está dicho ahí, porque claro que no le va a gustar nada de que hayan otras redes populares que se estén haciendo cargo de las necesidades que para ellos son un muy buen negocio, porque ellos no lo hacen para satisfacer las necesidades del hambre de la gente, lo hacen como negocio, ¿no? Al igual como con la FP, al igual como con la ISAPRE, al igual que el agua, al igual que la educación, etcétera. Es como generar ganancia, acumulación y poder, y no como satisfacer la necesidad. Por ende, si vamos dando vuelta a esos paradigmas para la construcción de organización a partir de esa necesidad y no de la acumulación o del poder, es donde creo que podemos ir avanzando por buen rumbo. Seguimos con más preguntas. Pueden hacer preguntas en nuestra página de comentarios al costado de su pantalla. Vamos con Pilar Bravo, que pregunta: ¿cuántas comunidades abastecen como pueblo a pueblo? Uy, qué buena pregunta, pero hoy día estábamos revisando y por lo menos hay contacto, trabajo, relación con aproximadamente 30 comunidades organizadas, ya dividido en distintas comunas, o sea, comunas y sectores del Gran Santiago. Ya nosotros nos dividimos por zonales, por sectores, por ejemplo, ciertos días se aborda sector poniente, en general poniente, como las comunas de Pudahuel, Maipú, o norponiente, Cerro Navia. Otros días abastecemos todo lo que es el centro de Santiago, Santiago, Ñuñoa, Providencia. Otros momentos también vemos lo que es las organizaciones de, por ejemplo, Peñalolén, sector oriente, y zona sur, que ya también está avanzando harto, etc. Pero más o menos en esa cantidad actualmente. Vamos a tirar las dos últimas preguntas, así que para que vayan, vamos con la pregunta de Simón, que dice: ¿qué aprendizajes podrían compartir con quienes empiezan en esto? Varias cosas, o sea, yo creo que los aprendizajes importantes son el sentarse a uno entender tanto lo que comemos, lo que queremos comer y lo que necesitamos comer, entenderlo de dónde viene, de dónde se produce, que fue una de las primeras preguntas que nos pasó a nosotros. ¿Se producirá cerca de Santiago? ¿Se producirá en el norte, en el sur? Entonces, lo primero, aprender lo que estemos haciendo, lo que vayamos a hacer a nivel organizativo, y quién lo controla, dónde está quién tiene esa relación de poder en eso, ¿no? Donde ahí podemos entrar. Eso es muy importante, quizás como fase de diagnóstico. Y también que de las capacidades que tenemos como sujetos de generar organización para lo que queramos, y cómo la solidaridad sí funciona y sí se pone. O sea, sí los compañeros, las compañeras, las organizaciones se ponen a disposición, trabajan y al servicio y con todo lo que se tengan para llevar a cabo proyectos comunes. Creo que eso, las redes que existían antes, que no estaban pensadas para esto, funcionaron muy rápidamente, en lógica muy solidaria, en términos de que el beneficio es amplio, es para todos, desde la comunidad organizada, desde la comunidad de los productores, hasta la logística, que como digo, también son puestos de trabajo. Entonces, es el recalcar y reforzar eso, que en contextos de crisis, como la que estamos viviendo, crisis sistémica, más resaltado hoy día estructural, resaltado hoy día por la pandemia, son las relaciones de solidaridad, apoyo mutuo, y populares las que nos van a hacer subsistir y construir los cimientos de lo que viene, de esta nueva sociedad que puede estar pariéndose en estos contextos de inflexión tan profundos. Vamos ahora con la pregunta de Juan Márquez, que pregunta: ¿qué tal ha sido la experiencia con los productores? ¿Ha sido muy complicado el tema de los precios?
Ha sido todo un proceso, en verdad. Ha sido un proceso porque lo primero fue conocer, y tú cuando llegáis a comprar como cualquier otro nomás. O sea, el productor quiere vender su producción, de eso vive. Pero ya cuando empiezas a explicarle el proyecto y cuando empiezan a comprender el proyecto, que hay de todo, hay algunos productores que lo entienden inmediatamente y se ponen a disposición, al servicio, y cambia inmediatamente el trato, mucho más allá que un trato comercial. Hay otros que cuesta mucho más, por desconfianza o por comprender o por finalmente la experiencia de vida y de comunidad de toda una vida. Entonces, ha sido diversa, ha sido muy interesante, ha sido buena en general se comprende inmediatamente. ¿Por qué? Porque el rechazo o hacia el intermediario y hacia el que se enriquece con todo esto es muy alto, es muy grande. Entonces, cuando entramos en esa otra lógica, se toma bastante rápido esa llegada. Y el término de los precios también es un proceso, o sea, estamos en esa construcción, todavía, si bien es cierto, nosotros ya tenemos un volumen importante, tenemos que aspirar a un poco más para poder ir asegurando condiciones mínimas para todos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los precios se van trabajando en conjunto, todavía ese es un proceso que se requiere mucho más desarrollo para poder ajustarlo más. O sea, todavía somos parte o todavía estamos inmersos en mercados de alimentos, ¿no? O sea, todavía eso funciona, eso va a ser una tensión, siempre va a ser una tensión. O sea, en todos los contextos de crisis aparecen distintas formas económicas, desde mercados solidarios hasta mercados negros, ¿no? Entonces eso va a estar ahí. Y eso, creo que ahí es un desafío en torno a lo que ya está funcionando. Vamos con la última pregunta de Patricio Canales. ¿Qué posibilidades ven en el Pueblo a Pueblo Chile como motor de organización campesina? Qué buena la pregunta. Yo creo que es súper posible. Y de hecho es uno de los objetivos que tenemos también, ¿no? Tanto como organizaciones populares que creemos que estamos al debe un poco en la organización campesina. Y también porque creemos que lo primero que tenemos que hacer también hacia la organización campesina o productores de alimentos ir a comprarle sus productos, ¿no? O sea, eso también lo aprendimos de la experiencia de compañeros afuera, en Argentina, en Venezuela, que el campesino también lo primero que necesita es reproducir la materialidad de su vida, es vender su producción. Y bueno, nosotros lo que necesitamos es adquirir esa producción. Entonces, el puente, la simbiosis es inmediato, es general. El mercado lo que hace es borrarte todo eso, es borrarte cualquier posibilidad de unión entre estos sectores. Acá es volver a lo simple, de lo simple a lo complejo, como dicen, de lo más sencillo. Entonces, ya comprando, asegurándole su producción, ahora ya se está en fase y en diálogo de cómo se avanza hacia esa organización campesina que está ahí, ¿no? Entonces, estamos en eso, ojalá se pueda avanzar de buena forma, sin duda si seguimos en este rumbo, así que esperanzado, súper esperanzado en ese sentido. Y también es variable, porque también va variando la relación con los mismos productores cuando va cambiando las estaciones del año, en torno de lo que se va produciendo y lo que no se va produciendo. Entonces también ese es un aprendizaje que hemos tenido nosotros como citadinos y que nos va también permitiendo traspasar hacia allá y aprender mucho de ellos, aprender mucho de los productores. Ellos nos han enseñado mucho cómo ir abordando de qué cosas sí, qué cosas no y de qué forma. Compañeras, compañeros, damos por finalizada esta primera emisión de Pueblo a Pueblo, o sea, de Correos del Pueblo, donde estuvimos como primer invitado a Sebastián de Pueblo a Pueblo Chile, quien dejó claro una experiencia de poder popular, economía popular y de solidaridad con nuestro pueblo en este contexto. Reiteramos el saludo a las organizaciones que están llevando a cabo la economía popular y el abastecimiento popular, así como también la solidaridad que se está visualizando a través de las ollas comunes que están enfrentando el hambre de las comunidades en este contexto de crisis.
Así como también saludamos a funcionarias y funcionarios de la salud que también están dando frente a la propagación del virus en los hospitales. Muchas gracias por estar en esta primera transmisión de Correos del Pueblo. Les esperamos para la próxima y muchas gracias, Sebastián, por esta entrevista. Eso, y saludar también a todas las organizaciones que trabajan en la red Pueblo Pueblo, todas las organizaciones territoriales, asambleas, también saludar a los productores y los lazos de confianza con los cuales hemos ido avanzando. Saludar al medio también, gracias compañeros y compañeras de Nuestra Dignidad por darnos la posibilidad de mostrar esta iniciativa novedosa e importante. Y también saludar todos los esfuerzos que se están haciendo, no solo en Santiago, sino también en otras partes del país, sobre el abastecimiento y la distribución. Saludar también el intento de Pueblo a Pueblo en Valparaíso que se está intentando levantar. Ojalá que eso luego funcione, porque creemos que es el camino. Es un muy buen camino dentro de estos pilares importante donde las organizaciones del pueblo tenemos que hacernos cargo para poder seguir viviendo. Eso, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente programa de Correos del Pueblo la próxima semana. Nos vemos. Que estén bien.